Y bien, y continuamos en esta edición del Eco TV Radio, este programa que aúna, amalgama, pega junto y deja juntitos en esta mañana fresca de otoño todo lo que es la magia de la palabra, de la radio, la imagen de la televisión y la potencia que nos dan las redes sociales para estar junto a ustedes durante toda la mañana llevándoles la mejor información. Qué impresionante la nota que tuvimos recién con el capitán Paulini, hablando un poco de todos los temas de dragado, en fin. Se puede comunicar con nosotros al 099-545-898. Estamos aquí desde el centro de televisión del Eco TV, aquí en Carmelo, pero la operación técnica la está haciendo nuestro amigo Emiliano Pose desde la República de Maldonado. Y allí estamos. Estamos en todas las redes sociales. Recuerde que tenemos, ¿qué tenemos, Emiliano? Tenemos el regalo de los amigos de Leisa Distribuciones. Sí, señor, tenemos los regalos de Leisa Distribuciones, tenemos la taza para regalar. Ayer se fueron las entradas, tenemos de todo, muchísimas cosas para la mañana de hoy. Lo estoy volviendo loco a Emiliano con los controles, pero él lo va llevando bastante bien, con la eficiencia de siempre. En esta mañana que queríamos conversar un poco porque hace 212 años se produjo la Batalla de las Piedras, es un hecho histórico. Hoy es un día para recordar esa fecha, clemencia para los vencidos, jurada a los heridos y respetar a los prisioneros. Esta fue una de las frases de Artigas que en estos días tiene especial relevancia teniendo en cuenta el 20 de mayo que se aproxima. Pero para hablar de la fecha histórica, cuál fue el contexto, qué fue lo que pasó y cuáles fueron las consecuencias de aquella batalla, la tenemos aquí en nuestros estudios a la profesora de Historia María Solángela Frache para que nos cuente un poco. Buen día, profe, ¿cómo le va? Buen día. A ver, Emi, tú cualquier cosa decime si se escucha bien, ahí la tenemos en pantalla. Bien, cuéntenos un poquito de qué trató esta batalla, qué fue lo que pasó y bueno, un poco la historia, el marco histórico de lo que fue esta Batalla de las Piedras. Bien, sí, la Batalla de las Piedras pertenece al proceso revolucionario de la banda oriental, ¿verdad? A lo que fue el dominio imperialista de España, ¿sí? Este dominio imperialista español comienza, ya conocemos la historia, la llegada de Colón a América, la conquista, colonización. Acá en lo que es la zona del Río de la Plata se da esa colonización de forma tardía, ¿verdad? Porque lo que buscaban los españoles principalmente eran riquezas en metálico, ¿verdad? Por su economía mercantilista, el mercantilismo de los reyes europeos de esa época de la Europa vieja, ¿no? Y acá esa riqueza no se encontró. Entonces llegaron un poco más tarde las primeras vacas, en el siglo XVII, ¿verdad? Principios del siglo XVII, y los primeros pobladores que vinieron de España. Bueno, la figura de Artigas, que mencionaste recién, Gabriel, es perteneciente a una de esas familias de primeros pobladores que llegaron a Montevideo y los alrededores, ¿verdad? A instalarse y a explotar el ganado, que era lo que se hacía. Se venía de España, las familias llegaban con la promesa, ¿verdad?, de que iban a adquirir tierras y ganado, porque acá, a diferencia de otros lugares de América, lo que se explotó fue justamente eso, el ganado. En vez de ser minas de plata o minas de oro, eran minas de carne y cuero, claro. Porque lo que se visualizó en la zona era la riqueza de las pasturas, estaban las buenas pasturas. Bueno, el agua, que ahora está escaseando un poco, sí. Pero que en esa época también es una cosa que se observó. Hernán Darias, que es otro personaje conocido, ¿no? El primer gobernador criollo del Río de la Plata, observó la riqueza de las pasturas, la riqueza del agua, los afluentes, las quebradas, riachuelos, bueno, en fin. Ahora estamos con una situación muy peculiar, por eso es interesante mencionarlo a eso, porque sabemos que el agua está escaseando. Lamentablemente estamos hablando de Montevideo, porque las piedras, la Batalla de las Piedras se da a pocos kilómetros de Montevideo, ¿verdad? Lo que eran los alrededores de Montevideo en esa época. Con el agua, las piedras. Y que es una de las zonas, en Montevideo, alrededores, zona metropolitana, que está muy complicada con el tema del agua. O sea, hoy hacer una guerra, hoy no se podría, me parece, porque para los caballos, para el ganado precisarías agua, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Acá para explicar el contexto, además de la introducción que acabo de hacer, hay que pensar en lo que estaba pasando en Europa, ¿sí? Porque, si bien no es un determinismo,
lo que pasaba en Europa no tenía por qué suceder acá sí o sí, porque de hecho monarcas acá no hubo, por ejemplo, pero sí llegaban cuestiones que influían directamente y más por ser colonias españolas en ese momento. La Revolución Francesa trajo como consecuencia a un hijo de esa revolución, que fue Napoleón Bonaparte, Sí, señor. que llevó la revolución a una expansión imperialista, ¿verdad? Y bueno, invade España, Napoleón, en 1807, 1808, esos fueron los años clave. Y bueno, secuestra al 9, 10, todos los procesos que estamos trabajando, y secuestra al rey, ¿verdad? El rey Carlos abdica, deja en el trono a Fernando VII y Fernando es secuestrado, ¿verdad? Y Napoleón pone en su lugar a su hermano, que era Pepe Botella, ¿no? Porque le gustaba tomar buen vino y le decían Pepe Botella. Entonces, ¿eso qué trae como repercusión? En España, la formación de la Junta. Ajá. La Junta Central, Sí. de Sevilla, por ejemplo, y acá también. Las juntas centrales mandan acá, el Consejo de Regencia, las juntas centrales mandan a formar juntas en la zona, en el virreinato. Se forma un movimiento juntista y cuando cae la Junta de Sevilla y el Consejo de Regencia manda a que se jure fidelidad, 1810, la Junta de Mayo, que se conformó en Buenos Aires, ¿verdad? Por eso que también Mayo es un mes muy importante para la región, para el otro lado del Plata, ¿verdad? De la otra orilla. Dicen que no, que ellos no van a jurar fidelidad al Consejo de Regencia, porque ellos en todo caso le debían fidelidad a un rey que estaba secuestrado, y ellos no iban a jurar fidelidad a un consejo que se había formado para mantener el poder de ese rey, sino que se conforma allí una simiente de la revolución, porque los criollos, que los criollos eran los hijos de españoles pero nacidos en América, que por el hecho de ser americanos no tenían los mismos derechos que los españoles, ¿verdad? No podían acceder a los mismos cargos políticos, militares, solamente por haber nacido en América. Bueno, encuentran en esa situación un momento para rebelarse. Una situación que les viene favorable para rebelarse. Claro, aprovecharon la ocasión. Aprovecharon la ocasión, dijeron que el rey no estaba, ellos ahí se cita el hecho de que el poder volvía al pueblo, o sea, se retrotraía al pueblo en el caso de que el rey no estaba, ¿verdad? Claro. El pueblo era el que tenía que conformar su gobierno, autogobernarse, y los criollos además habían demostrado que ellos tenían ese poder de autonomía, había nacido un incipiente nacionalismo, patriotismo, que eso se vio clave unos años antes cuando se dan las invasiones inglesas, que son los criollos los que expulsan a los ingleses, no son ni los españoles ni el virrey francés que estaba en ese momento, sino que son los mismos criollos los que expulsan a las fuerzas inglesas de las costas, porque este es un territorio, justamente por las costas, por los ríos, por un territorio muy anhelado por los imperios, no solamente el español, el portugués, también el inglés, el francés. Mucha rebeldía contra esos poderes, ¿no? Bueno. De parte de los criollos. Pero esto no termina ahí. Acá se llama problema porque Montevideo, la plaza fuerte de Montevideo, era realista. ¿Qué quiere decir realista? Que juraron fidelidad al Consejo de Regencia. Entonces, ¿ahí qué pasa? En Montevideo ya se había desencadenado la revolución, en Buenos Aires, perdón, ya se había desencadenado la revolución, entonces acá los blandengues del territorio, ahí es cuando entra la figura de Artigas, porque los blandengues, los caudillos y blandengues destacados son los que deciden unirse al proceso revolucionario. Entonces, ¿qué pasa? Acá empieza en febrero la revolución con el levantamiento de los caudillos de la zona de Soriano, Viera, Benavides, toman Villa Mercedes, toman Villa Soriano y continúan recorriendo la zona sur de la banda oriental, y en ese recorrido es que van levantando a otros caudillos, ¿verdad? Ahí surgen figuras muy conocidas por todos nosotros en la historia nacional, que son, por ejemplo, Rivera, ¿verdad? Lavalleja, que era hijo de un señor llamado de Lavalleja, no era Lavalleja, no era el apellido, no, era de la... se hizo criollo. Ahí está. Bueno,
levantan a los caudillos en la zona sur de la banda oriental y bueno, Artigas, que era un blandengue, ¿verdad? Lo que tenía que hacer era desertar, y porque no podía, por ser blandengue, ser revolucionario. Entonces deserta, cruza por Colonia, que ahí en la ciudad vieja de Colonia está la placa, sí, que indica que Artigas cruzó por allí. Y bueno, presta sus servicios a la Junta de Buenos Aires. Cruza Buenos Aires. Cruza ahí los primeros meses del año, vuelven a fines de marzo, principios de abril, y en abril se une a la revolución. Artigas, el jefe Artigas, que no era el primer cargo, él dependía de Manuel Belgrano. Belgrano fue el que fue nombrado para dirigir la revolución, y Rondó estaba en otras actividades. Entonces queda Artigas como jefe de las milicias orientales, ¿verdad? Sí. Que eran los caudillos levantados, los militares que se habían unido, y bueno, y en esa guerrilla, en ese ejército miliciano formado por caudillos y hombres que se iban uniendo a la revolución, es que se dan esos primeros episodios. Y bueno, y esta primer batalla importante, este primer triunfo importante que se dan Las Piedras, el 18 de mayo, marca mucho lo que es el devenir de la revolución, ¿no? Porque... ¿Qué es lo que cambia después de esta batalla, después de este triunfo? Bueno, esta batalla fue muy importante porque, bueno, el mismo Artigas en sus cartas que envía a Buenos Aires reconoce el valor del ejército oriental, las ganas de pelear y de ganar que tenían, ¿verdad? Ellos estuvieron recolectando allí, obviamente, que insumos, provisiones, caballos, infantería, ¿no? para la revolución. Bueno, tenían ventajas sobre los españoles, que era el conocimiento del terreno, ¿verdad? Claro. Artigas se conocía la campaña de pie a pa, como decimos, ¿no? Porque no solamente fue blandengue, fue un hombre suelto, fue contrabandista, claro. Estuvo viviendo con los indígenas. Bueno, después se une a Félix de Azara en todo lo que es el estudio de la campaña, de su gente, ¿verdad? De las tierras. Ahí se empiezan a idear proyectos de reparto de tierra, ¿verdad? Que había que poblar la zona norte del país, porque era una frontera móvil, una frontera muy peligrosa. Del país no, en ese momento era la banda oriental, ¿no? Que unía con las Misiones, y que bueno, que ahí había muchos indígenas, ¿no? Mucho contrabando, mucho gaucho. Y bueno, él conocía muchísimo la región, la zona, y trajo esos insumos, ¿verdad? Y bueno, y practican allí una táctica que es muy conocida, de mandar a un jinete que sea visto por las huestes enemigas y después retirarse para que avancen, ahí a encerrarlos, descargar infantería, caballería, ¿no? Y bueno, y ahí así es como se da el primer gran triunfo de la revolución artiguista. La llamamos artiguista porque después Artigas toma un papel preponderante, incluso alejado de Buenos Aires, ¿verdad? Con problemas con Buenos Aires y alejado de ese poderío. Y bueno, y después, ¿a qué se procede? Estamos a unos pasos de Montevideo, o sea que se procede, esa victoria le da la fortuna a Artigas y a su gente de poder sitiar Montevideo. Claro. La plaza fuerte de Montevideo. Les daba la posibilidad de estar ahí, claro, y poder sitiar Montevideo. Bien. ¿Y cómo sigue después? ¿Qué pasó después? Después viene todo lo que es el sitio Montevideo. Bueno, acá se viene toda la historia, pero acá se viene la hecatombe, claro, porque una vez que Artigas sitia Montevideo, bueno, empiezan los problemas diplomáticos, claro, los problemas, los negociados a sus espaldas, ¿verdad? Que es lo que Artigas tanto odiaba y se rebeló contra eso, ¿verdad? Lo que sucedió fue que Artigas pone sitio a Montevideo, se instala allí el sitio, que la estrategia del sitio lo que buscaba era que bueno, no se podía invadir la ciudad, porque la ciudad era una plaza fuerte, como dijimos, amurallada, pero que tenía su puerta, que la puerta daba a lo que hoy es el interior. O sea, hoy estamos parados en la ciudad vieja, y cuando vemos esa puerta de la ciudadela, ¿verdad? Lo que había más allá era ya la campaña, era el interior, claro, ¿verdad? No estaba el edificio Presidencia, ni la plaza. Claro, tenía ese era el límite de Montevideo. Y bueno, y las fuerzas se posicionan afuera de esa plaza fuerte,
con la idea de que la plaza en algún momento, dado el sitio, el asedio, bombardeos, ¿verdad?, la falta de comida, falta de suministros, se rindiera la plaza. Pero ¿qué es lo que pasa? Llegan las fuerzas portuguesas, ¿verdad?, que tenían muchos intereses sobrados. Sí, claro. Sobrados ejemplos tenemos en la historia de los intereses que tienen los portugueses en esta región. Y bueno, y los portugueses invaden por el noreste, ¿verdad? Y ante esa invasión es que se lleva a cabo un tratado impulsado por Buenos Aires que le pone fin al sitio. Con la promesa de la retirada de las fuerzas portuguesas, se levanta el sitio de Montevideo. Esa decisión se toma sin tener en cuenta ni a Artigas, claro, ni a su gente, claro, lo que su gente le había traído a ese primer triunfo, ¿verdad? Y eso lleva a que Artigas decide... Bueno, Artigas se retira, fue nombrado para ir a la Yui, se retira. Y bueno... La diplomacia lo pudo con él, ¿no? Sí, la diplomacia... Por atrás, las traiciones. Claro. Y que no fue tomado, digamos, como lo que Artigas realmente representaba. Además, Artigas tenía fama de ser un hombre... Con una personalidad muy fuerte, poca ¿verdad? Pulga, entonces él pulgas, se siente traicionado, claro, y él se retira. Muy derecho, ¿no? Pero acá lo que cobra valor en esta etapa que estamos hablando, después de terminar la batalla de las Piedras, meses después, ¿verdad?, es porque estamos hablando de que las asambleas fueron, esto pasó entre septiembre, sí, y noviembre de 1811, cuando se produce este conflicto con Buenos Aires. Los orientales deciden hacer asambleas en varios puntos, ¿no?, cercanos allí a Montevideo, y en esas asambleas lo que deciden es seguir a su jefe, nombran a Artigas jefe de los orientales, directamente, ya no ni de la milicia, no, jefe de los orientales, y deciden levantar el sitio, pero seguir a Artigas, y ahí es cuando se produce el éxodo del pueblo oriental, ¿verdad?, que, gente se retira van levantando gente en el camino, además lleva unos cuantos días, no me acuerdo exactamente la cantidad de días que lleva a llegar a la Yui, pero tienen que atravesar todo el territorio, claro, había muchos problemas en los caminos y demás, no es como ahora que si queremos ir a un lugar tenemos asegurada la llegada, ¿no? Y bueno, levantaban carretas, animales, todo lo que había que llevar, y lo demás se practicó la táctica de la tierra arrasada, porque lo que no se levantaba, lo que no se podía llevar, iba a ser después para el enemigo. Se quemaba, ¿verdad? Todo. Entonces se quemaba. Hay la película de La Redota, representa muy bien todo eso. La Redota, que es una película que creo que tiene 11 años, una cosa así, que fue para el bicentenario, me parece que fue esta revolución que se filmó. Que es Mori, creo que hace de Artigas. Es Mori, hace de Artigas, y Jorge es Mori, y bueno, y él representa mucho esa relación de Artigas con su gente. Bueno, lo que era el ejército oriental, lo que era la gente de Artigas, que no eran todos de la misma clase social, ni eran todos de la misma etnia, ¿verdad? Él tenía era un pueblo heterogéneo, ¿no? Heterogéneo, como es el pueblo claro, hispano, ¿verdad? Hispano descendiente, porque tenemos las etnias indígenas, etnias africanas, y bueno, castas, mezcla, mestizaje, mucho mestizaje étnico y cultural también. Y bueno, y allí después continúa la historia, ¿no? Claro. O sea, otro tanto. ¿Cómo hoy lo debes haber dado? ¿Qué años tenés? Octavos años en el Liceo 1, sí, estuvimos hablando de la batalla de las Piedras. ¿Qué dices de esto? ¿Lo ven como una película? ¿Entienden que es parte de la historia? ¿Cómo lo ven? Bueno, lo que sucede es que tenemos un desfasaje entre lo que es el programa y lo que son las fechas patrias, ¿no? Porque nosotros no hemos trabajado todavía en la revolución, no hemos empezado siquiera a hablar de lo que es la revolución en sí, porque tenemos todo lo que son las influencias de las revoluciones en Europa, ¿verdad? Que tenemos que trabajar un poco también eso con los chiquilines para que entiendan el contexto, lo que yo dije recién de Napoleón. Es una cosa que se tiene que citar porque si no, no se entiende porque acá hubo una revolución, porque acá claro, hubo una influencia francesa en todo sentido, no solamente en las ideas, sino también porque cuestiones que estaban pasando en Francia directamente influyeron para que esto se desencadenara acá. Pero sí, ellos
las fechas no es una cosa que se aprenda. No, claro. Vos preguntás a los estudiantes y no se acuerdan de memoria cuáles son las fechas patrias. Es importante en el contexto histórico. Pero una vez que salta, que es la batalla de las piedras, hacen referencia a Artigas, y bueno, y sí, como es la batalla de las piedras, ellos bromean que se tiraban piedras, ¿no? Claro, En el campo, en la batalla, y bueno, hacemos referencia al contexto, ¿verdad? Una ciudad que hoy en día es parte del departamento de Canelones, que bueno, que de hecho esta tarde va a haber un acto allí protocolar, ¿verdad? Por conmemorarse esta fecha. Pero son temas que siempre hay que ahondar y hay que retomar y trabajar desde diferentes miradas, porque una cosa es la mirada que tenemos, por ejemplo, cuando trabajamos en la escuela, que es una cosa que si nos interesamos por la historia, obviamente que nos gusta saber, entender, indagar, pero no siempre tenemos una inclinación por la historia, ¿verdad? Sí. O por las fechas patrias. Entonces trabaja nuevamente, se retoma muchísimo toda la idea de la revolución, otra mirada a ese jefe oriental, que es una mirada distinta a la que podemos tener cuando somos niños, ¿verdad? Se retoma en la adolescencia mucho esa personalidad basada en ideas, en ideales, ¿verdad? Que es otra cosa importante a resaltar, ¿no? Que no siempre estamos hablando de la historia de una mirada eurocentrista y pensando en lo que los franceses hicieron acá, o trajeron para acá, qué ideas trajeron, pero acá tenemos un líder revolucionario que fue muy radical en sus ideas, ¿verdad? Todo lo que tuvo que ver con la reforma agraria, sí, ¿no? Con el reparto de tierras, por ejemplo, que es un problema que tenemos hasta el día de hoy, que es un problema que no se ha solucionado, el del latifundio y el del minifundio, ¿ah? Que bueno, que hace la tierra improductiva, que a veces hablamos de que cierran los campos, de que la gente tiene problemas para producir, que los endeudamientos y demás, y bueno, tiene una raíz en el sistema de reparto de la tierra y la extranjerización de la tierra, ¿ah? Que acá tenemos en Uruguay un problema fundamental, es que gran parte de la tierra no pertenece a los uruguayos, ¿verdad? Pertenece a empresas extranjeras o a empresarios extranjeros. Entonces, bueno, un visionario en mucho sentido y un hombre que también dejó una influencia muy importante para el exterior. No solamente nosotros somos influenciados por el exterior, sino que también tenemos personalidades como la de Artigas, por ejemplo, que influenció mucho en el exterior, ¿no? Sí. Los norteamericanos tenían una mirada sobre Artigas, los europeos también. Bueno, si nos vamos a referir a las esculturas, por ejemplo, porque la escultura habla mucho de esa personalidad, que haya esculturas con su nombre, ¿verdad? No es simplemente ese bulto redondo ahí, sino que tiene un significado, ¿ah? Y bueno, acá tenemos en todo lo que es el Río de la Plata, tenemos una gran influencia artiguista. Ahora que la gente está cruzando mucho al litoral, yo siempre les digo a mis estudiantes que miren, porque van a encontrar estatuas de Artigas en Entre Ríos, en Corrientes, en Santa Fe, ¿no? En todo lo que es el litoral. Buenos Aires no tenía una mirada muy agradable sobre Artigas. En Buenos Aires no hay mucho, pero sí en el resto del mundo. Hay en París. La última escultura que se fundó de Artigas fue en Pekín. Ah, mira, qué dato interesante. Sí. En Pekín. En Pekín. Y tenemos en Estados Unidos, ahí en el límite con Canadá, una ciudad llamada Montevideo. Es cierto. Y hay una escultura de Artigas. Desde que usted estudió como profesora o desde que fue a la escuela, ¿ha cambiado la información sobre Artigas? Pues yo estaba pensando, por ejemplo, en el tema de los bustos, la imagen de Artigas, desde que la aprendimos en la escuela hasta ahora ha cambiado y han surgido dibujos nuevos, imágenes nuevas, estudios nuevos. Desde el punto de vista de la historia también ha evolucionado, no es la misma que tú aprendiste cuando ibas a la escuela, ha evolucionado eso, ¿no? Sí, claro. Es uno de los personajes más estudiados, ¿no? Por la historia, que también y ha tomado nueva dimensión. Y que siempre decimos, no es Artigas solo, ¿verdad? Claro. Porque Artigas solo no hubiese podido hacer nada. Es Artigas y toda la gente que lo siguió, ¿verdad? Que creyó en él, sus caudillos. Bueno, por allí en la historia aparece su hermano también, Juan Francisco, que también participó en la Batalla de las Piedras. Lugartenientes. Lugarteniente, que acá tenemos, se hizo un busto, ¿no?
Andresito, que era el hijo adoptivo de Artigas. Bueno, pero sí, la mirada cambia, ha cambiado mucho los rostros de Artigas. Hubo una época, lo que pasa es que Artigas también es una construcción, ¿no? O sea, cuando acá en la época de la modernización, en el siglo XIX, en 1870, se reescribió la historia, ¿no? Y está ese cuadro de Juan Manuel Blanes, que ahí en la redota aparece, ¿no? Ese cuadro de Artigas a la Ciudadela, a la puerta de la Ciudadela. Nos da una mirada de Artigas militar, del Artigas rígido, de ese Artigas con un porte, ¿verdad? Pero en la misma película muestra que en realidad si Blanes hubiera pintado a Artigas según los escritos que había sobre él y demás, lo hubiese pintado rodeado de indios, rodeado, claro, ¿no? De otra mirada. No solo parado en la puerta. No esa escultura rígida, no esa escultura monumental, sino una escultura del Artigas cercano a su pueblo, ¿verdad? Ana Ribeiro ha estudiado muchísimo los rostros de Artigas, también, que actualmente está en el Ministerio de Educación, y que ella habló mucho de los rostros de Artigas, y estudió mucho la parte de Artigas en el Paraguay, que es parte también de la historia desconocida de Artigas, exacto, que vivió 30 años en el Paraguay. O sea, no podemos menospreciar esa parte de la vida de Artigas, donde también tuvo seguramente su legado, lo que es el Paraguay, que hay una escuela del Solar de Artigas, que es en su nombre, ¿no? Y bueno, y durante la época de la última dictadura cívico-militar acá en el Uruguay es que se manda a construir el mausoleo, que es una cosa fría, ¿no? Es una cosa, y que Artigas, si le hubiese preguntado a Artigas no hubiese estado de acuerdo, entendemos todos, ¿no? Porque los que lo hemos estudiado Artigas un poco, porque Artigas, primero que él no quiso regresar. Él se quiso quedar allá, ¿no? Él no quiso volver, se lo mandó a buscar y demás, acá tenía familia. Él no quiso regresar con vida al Uruguay y se lo trajo a Prepo, sus restos, sí, ¿verdad? Y para colocarlos en la Plaza Independencia, ¿no? Que si pensamos en la idea de independencia de Artigas, no es la idea de independencia que surgió después, esa independencia otorgada por los, y fue el lugar donde por los ingleses, donde traicionaron, ¿no? su movimiento. Y bueno, y Montevideo, claro, que Artigas, si bien tenía una historia familiar vinculada a Montevideo, él de muy joven se fue de Montevideo y no volvió. Volvió para hacer la revolución y para tomarla y hacerla revolucionaria a una Montevideo realista, una Montevideo que era regentista, realista, reaccionaria, ¿verdad? Que tenía los españoles ahí adentro y que bueno, que... Entonces hay muchas cosas, creo yo, para revisar. Por eso digo que es una construcción. Hoy si queremos ir a visitar los restos de Artigas, tenemos que ir a ese mausoleo. Pero en realidad los restos de Artigas, que pienso yo a nivel ya de filosofía de la historia, ¿no? No están en ese mausoleo, sino que están en estas cosas que estamos hablando, en estos episodios. Capaz estarían más en Paysandú, capaz que... ¿no? Bueno, ahí en la zona del litoral tenemos, claro, grandes referencias de Artigas, tenemos lo que es la zona del Hervidero, la meseta de Artigas, que yo creo que es un lugar mucho más emblemático que lo que es el mausoleo que está en la Plaza Independencia de Montevideo, ¿verdad? Además, para Artigas el punto neurálgico no estaba en Montevideo, sino que estaba justamente en los puntos de confluencia con el litoral argentino, con las Misiones, claro. Tampoco estaba de acuerdo con una capital en Buenos Aires, tampoco, tenía que ser más hacia el norte, porque él tenía una idea de la autonomía de los territorios, la autonomía provincial, y bueno, el sistema de los pueblos libres no podía estar subordinado a un punto central. Por eso, como tú decías, cuando recorres el litoral y vas a las provincias argentinas, encontrás mucho más de Artigas, a veces gente que conoce mucho más de Artigas que nosotros mismos acá, ¿no? Porque su gran influencia sobre las provincias del Río de la Plata, y esa era un poco su idea, ¿no? Sí, y fue un gran estadista, la verdad que fue un estadista, fue una persona que tuvo muchas ideas, no tuvo suerte, porque no tuvo éxito en realidad, porque fue traicionado, ¿verdad? Y tuvo que pelear contra como decíamos, la politiquería y la cuestión diplomática que pudo más que él, no la traición. Fue un hombre que fue perseguido, se quiso dar muerte a Artigas muchas veces, ¿verdad? Le entregaron, en un momento le entregan las pistolas que le habían dado
a un hombre, uno de sus hombres, para que lo mataran. ¿Cómo es ¿verdad? eso? Ese es el conflicto que tiene con Zarratea. Ajá, Zarratea era un triunviro de Buenos Aires, un integrante del triunvirato, sí, que cuando se hace esa situación del éxodo del pueblo oriental, ¿verdad? De la salida de Artigas, y que la gente lo sigue, que tenía como una posición bastante rebelde, es un hombre que pone precio a la cabeza de Artigas, un bonaerense que pone precio a su cabeza. Era un hombre de alta alcurnia, sí, era un hombre que tenía una posición social destacada, ¿verdad? Y que bueno, que tenía los medios para pagar justamente, y las pistolas que son entregadas para matar a Artigas eran pistolas que tenían empuñaduras de metal precioso, ¿verdad? Que tenían toda una... que hablaba de que esa pistola, que era el poder que quería matar a Artigas justamente, ¿no? Es una metáfora, que es el poder el que lo quiere matar, y que no lo logran. Y bueno, y después... cuando pierde con los portugueses en 1820 y sale, se va, él se va en retirada y es perseguido por Ramírez, el entrerriano, el entrerriano creo que era, sí, Ramírez, me parece. A veces me confundo con las provincias. Que lo persigue o el de Corrientes. Correntino, capaz. Corrientes, ¿no? puede ser, sí. Está ahí entre Ríos y Corrientes, que lo persigue para matarlo. ¿Sí? Y bueno, y uno de los que escribe una carta de su puño y letra diciendo que había que matar a Artigas fue Fructuoso Rivera. Sí, sí. Bien, es un tema polémico. Escribe una carta de su puño y letra, y se la manda a Ramírez, justamente, y bueno, y ahí él escribe que había que matar a Artigas. Se armó todo un lío con esa carta, ¿no? Con la gente del Partido Colorado. Pero sí, es una carta real. Mucho lío nos armó porque Rivera tiene un departamento con su nombre, sí, claro, tiene calles por todos lados, bueno, escultura por todos. Entonces, es una otra figura para hablar, Rivera, para analizar mucho. Carne de diván. La figura de Rivera. Nos podemos conversar en cualquier momento, profe. La dejamos porque tiene clase hoy también, sigue con clase. Sí, claro. Bien, entonces tenemos clase todo el día. La dejamos, le agradecemos mucho. Fecha importante hoy. La batalla de las piedras. Fecha importante y muy vinculada, muy relacionada a otras fechas que ya han ido pasando y que van a pasar a lo largo de... Y sobre las que vamos a hablar a lo largo del año. Tenemos que retomar. Muchísimas gracias por su participación. No, por favor. Nos encontramos en cualquier momento. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial después de esta clase impresionante de historia que hemos tenido. Y nos vamos a la pausa comercial y volvemos enseguida porque tenemos muchísima más información en este programa. El 18 amaneció por Arroyo de las Piedras, sereno como antesala de patriótica tormenta. A las 11 se abre el fuego y Antonio Pérez se acerca a las huestes españolas iniciando la estrategia. Y allí se ve a José Artigas acaudillando la idea, la que nació por Asensio, tuvo su gloria en las piedras. Y allí se ve al general, cual ángel de auroras nuevas, estrella de libertades iluminando conciencias, estrella de libertades iluminando conciencias. Inicio de espacio publicitario. Estoy diciéndole, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. TV. Venía a conocer nuestra tienda ubicada a pasitos del puente.